Joven estudiante se casó con una anciana de 70 años. Una semana después quedó helado por lo que vio. El cielo se cubrió de nubes grises sobre la pequeña ciudad universitaria de Texas, y las calles estaban empapadas por la lluvia torrencial que había caído desde la mañana. Michael Davis caminaba con pasos pesados sobre la acera, con su mochila oscilando sobre su hombro y su rostro sumido en un mar de preocupaciones. A sus 22 años, luchaba por equilibrar su último año en la Facultad de Ingeniería con su trabajo a tiempo parcial, mientras las deudas acumuladas que su padre le había dejado tras su repentina muerte lo perseguían sin descanso. La lluvia caía con insistencia y el sonido del trueno retumbaba en el horizonte cuando su teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo el torbellino de pensamientos que lo asediaban. Lo sacó con manos temblorosas y leyó el nombre del remitente. Número desconocido. Con duda, respondió en voz baja. «¿Sí? ¿Quién habla?» Una voz tranquila pero firme le respondió. «Señor Davis, soy Eleanor Brooks. Me gustaría reunirme con usted para hablar sobre su situación financiera». Los ojos de Michael se abrieron de par en par por la sorpresa, y su tono se endureció. «¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió mi número?» Eleanor lo interrumpió con un tono sereno pero definitivo. «Sé lo suficiente sobre usted. Reunámonos en Starbucks a las 7 de la tarde. Es un asunto de suma importancia». Colgó antes de que Michael pudiera objetar o siquiera asimilar lo que acababa de escuchar. A pesar de su desconcierto, sintió más curiosidad que temor y decidió ir. Mientras la lluvia se intensificaba, caminó hacia la cafetería, sin que su chaqueta ligera pudiera protegerlo del frío y la humedad. Al entrar, lo recibió el calor del lugar y el aroma del café recién hecho. Miró a su alrededor buscando a la misteriosa mujer y la encontró en un rincón apartado. Eleanor Brooks era una mujer atractiva de 70 años, con un cabello rubio perfectamente arreglado y vestida con una elegancia que reflejaba claramente su riqueza. Cuando él se acercó, ella levantó la vista y le indicó con un gesto que se sentara. Su voz era tranquila, pero su autoridad era innegable. Michael dudó un momento antes de sentarse frente a ella, dejando su mochila a un lado. Tomó aire profundamente y preguntó con curiosidad. «Bien, ¿de qué se trata todo esto?» Eleanor lo observó en silencio por un instante antes de responder directamente. «Me gusta tu franqueza, eso es bueno». Tomó un sorbo de su café. Luego dejó la taza sobre la mesa y continuó. «Michael, sé de las deudas que dejó tu padre y sé que apenas puedes cubrir tus gastos básicos. Por eso estoy aquí hoy para ofrecerte una solución». Michael se quedó inmóvil, frunciendo el ceño antes de preguntar. «¿Una solución? ¿De qué se trata?» Eleanor colocó su taza suavemente sobre la mesa y lo miró fijamente con sus ojos azules antes de pronunciar con firmeza. «Cásate conmigo». El tiempo pareció detenerse por un instante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irreales. Michael parpadeó varias veces, seguro de haber oído mal. «Perdón, ¿qué dijiste?» Eleanor respondió con frialdad y firmeza. «Me escuchaste bien. No es un matrimonio por amor, es un acuerdo comercial. Pagaré todas tus deudas y te garantizaré un futuro financiero estable. A cambio, serás mi esposo». Michael rió con incredulidad, sacudiendo la cabeza. «¿Hablas en serio? ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces». Eleanor se inclinó levemente hacia adelante y respondió en un tono bajo pero categórico. «Exactamente. Eres joven y soltero, lo que significa que no traerás complicaciones al acuerdo. No busco amor, solo compañía. Necesito a alguien que lleve mi apellido, que comparta mi riqueza ante la sociedad, y nada más». Michael la miró atónito, con su mente inundada de pensamientos contradictorios. ¿Era esto una locura? ¿Qué ganaba ella con esto? Por primera vez, Eleanor pareció incapaz de expresar sus sentimientos con palabras precisas. Tras un momento de silencio, habló con voz suave pero seca. «He pasado mi vida sola, sin hijos, sin familia. Quiero compañía, aunque sea de manera formal, y necesito controlar mi legado.
Tener un esposo a mi lado hará que todo sea más estable. El sonido de la silla rascando el suelo se hizo notar cuando Michael se levantó de golpe, incapaz de asimilar completamente la situación. No puedo. Necesito tiempo para pensarlo. Eleanor le respondió con calma y confianza. Por supuesto, pero no te tomes demasiado tiempo. Esta oferta no estará disponible para siempre. Michael salió del café mientras la lluvia seguía cayendo con intensidad, como si el cielo reflejara su confusión interna. Al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina con su madre, cuyo rostro pálido reflejaba una preocupación constante. Los costos de su tratamiento médico estaban agotando rápidamente sus recursos financieros, además de las tasas universitarias de su hermana. Todo parecía una pesadilla sin fin. Su madre habló con dulzura después de que él le explicara la situación. Sé que parece extraño e increíble, pero si está dispuesta a ayudarte, ¿por qué no lo consideras? Michael miró sus manos, debatiéndose entre su orgullo y la desesperación que lo rodeaba. ¿Quieres decir que debería casarme con una mujer a la que no amo solo para resolver nuestros problemas?, preguntó con voz temblorosa. Su madre le respondió con un tono quebrado. Sí. Te pido que te salves a ti mismo y que nos salves a todos. A la mañana siguiente, Michael regresó al café, donde Eleanor lo esperaba con la misma tranquilidad y elegancia. Apenas levantó la vista de su teléfono antes de preguntarle directamente: ¿Has tomado una decisión? Michael respiró hondo y respondió: Sí, lo haré. Eleanor sonrió levemente y dijo: Muy bien, todo se organizará de inmediato. Una semana después, Michael estaba de pie dentro de una pequeña sala del tribunal, vistiendo un elegante traje que Eleanor le había proporcionado. No había invitados, solo su abogada y un notario, en una ceremonia silenciosa y carente de emoción. Cuando el juez declaró que ahora eran marido y mujer, Eleanor se giró hacia él con una sonrisa fría y dijo: Bienvenido a tu nueva vida, señor Davis. Cuando salieron del juzgado bajo la lluvia, Michael miró su reflejo en un pequeño charco de agua y se preguntó: ¿Salvé a mi familia? ¿O vendí mi alma? Al llegar a la mansión, el taxi avanzó por el largo camino que conducía a la imponente casa. La mansión parecía un museo, con altas columnas y una elegante fachada de piedra, pero sus ventanas estaban oscuras y vacías, sin señales de vida. Michael bajó del coche con su mochila en la mano, sintiendo que había entrado en el sueño de otra persona. O quizás en una pesadilla. Eleanor lo recibió en la entrada con una sonrisa artificial y dijo: Bienvenido, señor Davis. Un escalofrío recorrió a Michael por la formalidad con la que ella lo llamó. Luego, señalando el interior, Eleanor añadió: Espero que encuentres todo a tu gusto aquí. La cena será a las 7. Michael asintió en silencio y siguió a la criada que lo guió hasta su habitación. Era una estancia lujosa, con una cama enorme, muebles antiguos y ventanas que iban del suelo al techo, con vistas a unos hermosos jardines. Esa noche, Michael se sentó rígidamente en la larga mesa del comedor, rodeado por el inquietante silencio de la mansión. Al otro extremo de la mesa, Eleanor, vestida con una blusa de seda y un collar de perlas, cortaba su filete con la precisión de un cirujano. Lo miró y dijo con voz serena: Espero que estés empezando a sentirte cómodo. Michael respondió con cautela: Es diferente. Esta casa es enorme. Siento que me perderé en ella. Eleanor sonrió con ironía y dijo: Te acostumbrarás, o quizás no. Las palabras le provocaron un escalofrío a Michael, quien de repente preguntó: ¿Por qué nunca has mencionado a tu difunto esposo? Eleanor dejó de cortar la carne, levantó la servilleta y se secó los labios lentamente. Luego habló con una voz tranquila, pero con un matiz de dureza. Era un hombre de negocios, igual que tu padre. Sus caminos se cruzaron una o dos veces. Hubo un breve silencio antes de que añadiera en un tono bajo, cargado de significado: Pero como sabes, no todos los encuentros terminan bien. Michael sintió que su corazón latía con fuerza. La miró fijamente y preguntó con cautela: ¿Qué quieres decir con eso?
Eleanor le dirigió una mirada penetrante, como si estuviera evaluando sus palabras antes de responder. Digamos que los asuntos pendientes tienen una forma curiosa de prolongarse. Levantó su copa, tomó un sorbo pequeño y agregó con voz fría: pero eso es parte del pasado. Pronto entenderás por qué te elegí. Las palabras enigmáticas de Eleanor dejaron a Michael sumido en la inquietud. No estaba seguro de lo que había querido decir, pero una sensación de pesadez comenzó a asentarse en su pecho. Después de la cena, sintió la necesidad de recorrer la mansión. La casa estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el leve crujido del suelo bajo sus pies. Pasó por varias puertas cerradas, cuyos pomos de bronce relucían bajo la tenue luz, como si susurraran secretos que no estaba destinado a conocer. Con el paso de los días, la sensación de inquietud de Michael se intensificó. Los sirvientes evitaban mirarlo a los ojos y hablaban en voz baja cuando creían que no los escuchaba. Sin embargo, logró captar fragmentos de sus conversaciones nerviosas. ¿Por qué él? ¿Sabe la verdad? Ella nunca hace nada sin un motivo. Lo entenderá tarde o temprano. Todos lo hacen. Una noche, mientras exploraba la biblioteca, sus ojos se posaron en el escritorio de Eleanor. Los papeles estaban esparcidos por la superficie, pero lo que realmente llamó su atención fue una pequeña llave ornamentada que brillaba bajo la luz de la lámpara. Su intrincado diseño parecía estar cargado de secretos. Michael miró rápidamente a su alrededor. No había nadie. Su corazón latió con fuerza mientras extendía la mano con cautela y tomaba la llave. Era más pesada de lo que había imaginado y, al tocarla, sintió un frío extraño recorrer sus dedos. Su mente comenzó a acelerarse con pensamientos. ¿Podría esta llave abrir una de esas puertas cerradas? Lanzó una rápida mirada hacia el pasillo, donde las sombras danzaban en las paredes. Su respiración se aceleró mientras deslizaba la llave en su bolsillo. Esa noche, recostado en su lujosa pero opresiva habitación, giraba la llave entre sus dedos. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero una en particular insistía con más fuerza. ¿Qué esconde Eleanor? ¿Y por qué me eligió a mí? La casa estaba sumida en un profundo silencio cuando Michael se deslizó por el pasillo, sintiendo el peso de la llave en su bolsillo y su frío contacto contra su muslo. Su pulso se aceleraba con cada paso que lo acercaba a la puerta que había notado antes. El pomo ornamentado brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Se detuvo por un momento, miró hacia atrás con cautela y luego introdujo la llave en la cerradura. Se escuchó un leve chasquido. En el profundo silencio, el sonido pareció sacudir los muros de la mansión. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Michael mientras empujaba la puerta lentamente. La habitación era como una cápsula del tiempo, congelada en una era pasada. Los muebles estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, el papel tapiz desteñido, y sobre la mesa, una fila de fotografías enmarcadas en plata permanecía inmóvil, como si guardara recuerdos enterrados en el tiempo. Michael se acercó a las fotos, observándolas con los ojos muy abiertos. Eleanor en su juventud, de pie junto a un hombre que debía ser su difunto esposo. A su lado, otra pareja que Michael no reconocía. Pero lo que más llamó su atención fue el desorden de papeles esparcidos sobre el escritorio. Revolvió algunos, y al leer su contenido, sus ojos se abrieron aún más. Eran documentos legales que detallaban algunos negocios fallidos entre el esposo de Eleanor y el padre de Michael. Pero la página más aterradora era una carta escrita con una caligrafía inclinada y furiosa, acusando a su padre de fraude. «Lo destruiste todo. Dejaste a mi familia sin nada con tus mentiras». Las palabras estaban marcadas con rabia, y un escalofrío recorrió la espalda de Michael. Pero lo que realmente le cortó la respiración fue la última página. Un contrato de matrimonio. Su nombre y el de Eleanor estaban impresos con claridad, y la fecha era mucho más antigua de lo que él pensaba. Esto no había sido un acuerdo de último momento. Era un plan meticulosamente trazado desde hace mucho tiempo. Michael miró el escritorio nuevamente y vio un antiguo diario de cuero. Parecía pertenecer a Eleanor. Dudó un momento, pero no pudo resistir la curiosidad. Lo abrió.
pasando las páginas amarillentas con manos temblorosas. Lo que encontró hizo que sintiera el suelo desvanecerse bajo sus pies. Le quitaré todo, tal como su padre me lo quitó a mí. Solo será un peón en mi juego. Las palabras estaban grabadas con veneno, llenas de odio y un frío deseo de venganza. Michael sintió su respiración acelerarse mientras comprendía la verdad. Eleanor no lo había elegido al azar. Todo había sido parte de un plan cuidadosamente calculado. Pero antes de que pudiera asimilar el horror de lo que acababa de leer, el sonido de una puerta crujiendo a sus espaldas lo paralizó. Su cuerpo se tensó. Su corazón pareció detenerse por un instante. Y entonces, la voz de Eleanor rompió el silencio, fría como el filo de un cuchillo. ¿Disfrutaste lo que encontraste? Michael se giró de inmediato. Su rostro era una mezcla de pánico y culpa. Jadeaba, como si lo hubieran atrapado en plena fechoría, y balbuceó: «Eleanor, yo solo estaba...». Ella lo interrumpió antes de que pudiera inventar una excusa. Su voz era firme, pero tenía un matiz burlón. «Creíste que encontrarías respuestas aquí, ¿verdad?». Dio un paso hacia adelante, y su sombra se alargó en el suelo bajo la tenue luz del pasillo. La escena parecía volverse más oscura, más sofocante. La curiosidad mató al gato, Michael. ¿Qué creías que ibas a hacer? Su tono era bajo, pero llevaba una advertencia peligrosa. Michael apretó los puños con fuerza. Podía sentir la rabia ardiendo en su pecho. Todo había sido una mentira. Todo era una trampa. ¿Por qué te casaste conmigo realmente? ¿Tiene esto que ver con mi padre? ¿Es algún tipo de venganza? Por un momento, la máscara fría de Eleanor se resquebrajó. Lo miró fijamente, y sus ojos brillaban con algo que Michael no supo identificar. ¿Ira? ¿Un viejo dolor? Pero se recompuso enseguida. Su voz recuperó su tono gélido, filtrándose en sus oídos como una advertencia. No es asunto tuyo hacer preguntas, Michael. Solo haz lo que se te pide y saldrás de este matrimonio en mejor posición de la que entraste. ¿No es eso suficiente para ti? ¡Basta! Michael estalló en un grito furioso, con los puños apretados. «Me mentiste, me engañaste. Esto no es un matrimonio, es una trampa». Una tenue sonrisa se dibujó en los labios de Eleanor, pero era una sonrisa impregnada de una burla mortal. «¿Una trampa?». Avanzó hacia él con pasos firmes, su tono goteando veneno con cada palabra. «Quizás deberías haberlo pensado 2 o 3 veces antes de firmar esos documentos». El cuerpo de Michael se estremeció. Sus palabras eran como un cuchillo que se clavaba en su conciencia. Todo había sido planeado. Cada paso, cada palabra. Solo un juego. «¿Crees que eres listo, Michael?», susurró con sarcasmo. «Eres exactamente como tu padre. Ciego ante el daño que causaste, hasta que es demasiado tarde». Michael se quedó helado en su sitio. Mencionar a su padre lo hizo sentir que todo se volvía más real y más peligroso. Su mente giraba en círculos. ¿Qué había hecho su padre para merecer todo esto? ¿Por qué Eleanor lo odiaba con tanta intensidad? La miró, con los ojos ardiendo de ira y confusión, y dijo con la voz temblorosa: «Si lo odias tanto, ¿por qué vengarte de mí? Yo no tuve nada que ver con lo que le hizo a tu familia». Un silencio pesado se apoderó de la habitación, como si todo el aire se hubiera comprimido. Eleanor lo observó durante un largo momento, como si estuviera midiendo sus palabras, o tal vez decidiendo si él merecía conocer la verdad. Finalmente, se giró lentamente y dijo con frialdad: «Estás cruzando la línea, Michael». Su última mirada fue más gélida que el hielo. «Mantente alejado de lo que no te concierne». Luego, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Michael solo, envuelto en la oscuridad que comenzaba a consumirlo todo. El sonido de sus pasos se desvaneció poco a poco en el pasillo, dejando tras de sí un silencio denso que envolvía toda la mansión. Esa noche, Michael permaneció despierto en la cama, con la mente enredada en pensamientos caóticos. Las palabras de Eleanor lo perseguían.
Los documentos que había encontrado, el diario que había leído, el hecho de que su nombre estuviera en un contrato de matrimonio planificado desde hacía tiempo. ¿Por qué habría recurrido a un plan tan elaborado para atraparlo en esta farsa? ¿Era solo venganza? ¿O había algo más profundo? Su mente se volvía cada vez más confusa, hasta que un sonido lejano lo sacó de sus pensamientos. Un murmullo proveniente del despacho de Eleanor. Su cuerpo se tensó. Se levantó con cautela de la cama y se deslizó por el pasillo oscuro, acercándose a la puerta del despacho. Apoyó la oreja contra la madera fría, intentando captar alguna palabra con claridad. La voz de Eleanor era baja, pero su tono era firme. Asegúrate de completar la transferencia. No podemos permitirnos que se eche atrás ahora. El tiempo se acaba. La sangre se le heló en las venas. ¿De qué estaba hablando Eleanor? ¿Y quién era la persona que no podía echarse atrás? Lo que estaba ocurriendo era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Michael regresó a su habitación, pero dormir era imposible. Se sentó en una esquina del escritorio lujoso, dominado por el miedo y la confusión. Todo comenzaba a encajar. Cada palabra enigmática de Eleanor, cada comportamiento extraño, cada puerta cerrada en la mansión. Era un prisionero. Quizás no había candados ni cadenas, pero aquella mansión opulenta se había transformado en una prisión, donde oscuros secretos se escondían tras su brillo engañoso. Esa noche, Michael no pudo soportarlo más. Decidió enfrentarse a alguien que quizás tenía respuestas. El señor Harris, el mayordomo de la mansión, un hombre mayor de apariencia serena, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sabiduría y experiencia. Cuando lo encontró en uno de los pasillos, se acercó a él con pasos vacilantes y le habló en voz baja. «Señor Harris, necesito su ayuda. Algo aquí no está bien». El hombre no pareció sorprendido. Al contrario, lo miró con calma, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. Siempre me pregunté, ¿cuándo vendrías a mí? Michael lo miró atónito. Usted sabe algo, ¿verdad? Sobre Eleanor. Sobre todo esto. Harris vaciló un instante antes de hablar con voz baja, pero cargada con el peso de años de secretos. No eres el primer joven que ha sido arrastrado al mundo de Eleanor. Es inteligente, astuta y despiadada cuando se trata de alcanzar sus objetivos. Mi consejo para ti: ten cuidado. Michael sintió un nudo en el estómago. Necesitaba respuestas más claras. Si sabe de lo que es capaz, ¿por qué sigue aquí? Un profundo pesar cruzó el rostro del señor Harris antes de que respondiera con absoluta franqueza. Porque algunos de nosotros no tenemos el lujo de escapar. Eso fue suficiente para Michael. No podía quedarse allí. Tenía que encontrar una forma de salir antes de convertirse en otro nombre en la lista de víctimas de Eleanor. Empezó a idear un plan. Decidió contactar a alguien que pudiera ayudarlo legalmente. Su amigo Peter. Peter era abogado, un antiguo compañero de universidad y alguien en quien confiaba. Michael decidió hablar con él con cautela, fingiendo que trabajaba en un proyecto de estudio sobre derecho. Cuando hablaron por teléfono, Michael fingió indiferencia y preguntó: «Supongamos que alguien firmó un contrato de matrimonio bajo coacción o basado en información falsa. ¿Existe una manera de anularlo?». Peter guardó silencio por un momento antes de responder con seriedad. «En teoría, sí, pero depende de las pruebas». Luego, con un tono más preocupado, añadió: «Michael, ¿estás en problemas?». Michael se quedó inmóvil. Sí, estaba en un problema mucho más grande de lo que había imaginado. Evitó responder directamente y, con voz tranquila, dijo: «No, nada de eso. Solo es un proyecto de estudio, no te preocupes». Pero en el fondo, sabía que Peter tenía razón. Estaba en una situación peligrosa. Durante los días siguientes, Michael comenzó a revisar la oficina de Eleanor cada vez que ella salía de la casa, buscando cualquier prueba que pudiera explicarle por qué lo había elegido y qué estaba planeando. Y una noche, encontró algo para lo que no estaba preparado. Entre los papeles y archivos antiguos,
descubrió una carta dirigida a su padre. Dudó antes de abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte que él. La carta estaba llena de rabia y acusaciones. Destruiste nuestras vidas. Nos lo robaste todo, sin piedad. Nos dejaste sin dinero, sin futuro. Mi padre no lo soportó. Murió por tu culpa. Me aseguraré de que tu familia pague el precio. Michael sintió náuseas. El objetivo de Eleanor no era solo recuperar su fortuna. Era venganza fría, enraizada en el dolor y la ira acumulados a lo largo de los años. Volvió a colocar la carta en su lugar y decidió actuar de inmediato. No podía quedarse allí por más tiempo, pero Eleanor siempre iba un paso adelante. A la mañana siguiente, mientras estaba sentado en la sala de desayuno, ella lo enfrentó con una sonrisa helada, sus ojos entrecerrados mientras lo observaba con atención. «Has estado ocupado últimamente, ¿no es así?» Michael dejó de comer y sintió que su corazón se aceleraba. Levantó la mirada y respondió con firmeza. «No sé de qué estás hablando». Pero ella se inclinó lentamente y le susurró al oído con una voz cargada de amenaza. «Si me traicionas, lo lamentarás». Luego, se enderezó y le lanzó una última mirada fría antes de salir de la habitación, dejando a Michael con una horrible certeza. Huir podría ser más peligroso que quedarse. Pero no estaba dispuesto a rendirse todavía. Esa noche, Michael contrató a un investigador privado para descubrir toda la verdad. Y después de horas de investigación, obtuvo la respuesta que tanto temía. Sí, tu padre engañó al suyo. Una estafa inmobiliaria que llevó a su familia a la ruina. Su esposo no pudo soportar la presión y murió. El matrimonio de Eleanor con Michael no era un acuerdo cualquiera, sino una estrategia meticulosamente planeada para castigar a su familia, incluso después de la muerte de su padre. Michael sintió una furia ardiendo dentro de él. Eleanor lo había acusado de un crimen que no había cometido. Pero ella tampoco era inocente. Se reunió en secreto con Peter y comenzó a reunir pruebas, las cartas, los informes del investigador, los contratos fraudulentos que Eleanor había utilizado para reconstruir su imperio a cualquier precio. Peter revisó los documentos con detenimiento y dijo: «Esto es suficiente para derribarla, pero tienes que tener cuidado, Michael». Luego lo miró con gravedad. «Si descubre que estás tras ella, podría hacer cualquier cosa para silenciarte». Michael levantó la vista y respondió con determinación: «Ella ya me ha hecho suficiente daño. Ahora es mi turno de terminar con esto». A la mañana siguiente, Michael entró en la sala de estar, llevando todas las pruebas en sus manos. Eleanor estaba sentada allí, tan serena como si lo hubiera estado esperando. Levantó los documentos frente a ella y dijo con firmeza: «Ahora lo sé todo. Sobre mi padre, tu esposo, tus planes. Todo». Por primera vez, un atisbo de desconcierto cruzó su rostro. Frunció el ceño y respondió con dureza: «Has estado espiándome, ¿no es así?». Luego entrecerró los ojos, como si intentara leer su mente. «Ahora comprendes lo que tu padre le hizo a mi familia». Michael se acercó a ella, su mirada ardiendo de ira, y respondió con voz baja pero cargada de todo el dolor que había soportado desde que comenzó esta pesadilla. «Entiendo que sufriste. Pero ¿qué pasa con todas las personas a las que tú has destruido? ¿Qué hay de mí? Yo no hice nada para merecer esto». Eleanor se levantó con furia, su rostro ardiendo con emociones encontradas, y replicó con voz temblorosa: «¿Y mi esposo merecía morir?». Un pesado silencio cayó sobre ellos. Se miraron fijamente, dos personas unidas por el destino en una batalla sin vencedores. Pero ahora, la decisión estaba en manos de Michael. ¿Dejaría que todo terminara aquí? ¿O estaba dispuesto a dar el último paso y acabar con el juego de una vez por todas? Merecemos perderlo todo mientras tu padre vivió cómodamente. No me hables de justicia. Michael levantó las pruebas y dijo con firmeza: «La venganza no traerá a nadie de vuelta, ni arreglará lo que pasó. La rabia te ha consumido. Has destruido vidas inocentes,
¿Hasta cuándo seguirás? Por un momento, Eleanor pareció mostrar un atisbo de arrepentimiento. Luego, con voz apenas audible, susurró: «Me recuerdas a él, a Harlotte. La misma terquedad, la misma pasión. Nunca pensé que llegaría a sentir algo por ti, pero aquí estamos». Michael respiró hondo y dijo: «Si eso es cierto, entonces detente. Déjalo antes de que sea demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, el sonido de sirenas policiales llenó el aire. Los agentes irrumpieron en la mansión con Peter a su lado, y uno de ellos declaró con voz firme: «Eleanor Brooks, tenemos una orden de arresto en su contra por fraude y conspiración». Eleanor miró a Michael, sus ojos brillando con rabia y traición mientras la policía la escoltaba fuera de la habitación. Se detuvo un instante, luego desvió la mirada hacia el oficial, pero antes de salir, volvió a ver a Michael y le susurró con frialdad: «Me traicionaste, Michael, y te arrepentirás de esto». Michael intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. Con voz firme, respondió: «Tú provocaste esto, Eleanor. Se acabó». El oficial cerró las esposas alrededor de sus muñecas, pero incluso cuando se la llevaron, su expresión permaneció imperturbable, como si aún tuviera una última carta bajo la manga. Michael se quedó allí, viendo cómo desaparecía por la puerta, preguntándose si realmente esta era la última vez que la vería. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sintió una mezcla de alivio y culpa. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía deshacerse de la sensación de que, en el fondo, Eleanor no era más que una mujer herida en busca de justicia. En los días siguientes, Michael comenzó a reconstruir su vida, pero sabía que la sombra del pasado de su padre y las acciones de Eleanor siempre lo seguirían. Sin embargo, estaba decidido a usar lo que había aprendido como una lección. Mientras se sentaba en el viejo escritorio de su padre, reflexionó sobre el futuro, sabiendo que la verdadera historia apenas comenzaba. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.